En Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Gloria a Cristo Jesús. Antes de leerlo, hermano, yo quiero decirle cómo se llama esta predicación. Esta predicación la he titulado Redención. Esta predicación, hermano, yo la he titulado Redención. Y Éxodo capítulo 2, versículo 20, versículo 2 dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una vez más se lo leo, hermano, dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a orar a nuestro Dios, hermano. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, le damos gracias, mi Dios, porque hasta aquí, mi Dios, usted nos ha ayudado, porque usted ha sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, porque su Espíritu Santo, Señor, aún no se ha apartado de nosotros, porque usted sigue haciendo cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias, mi Dios, porque usted, Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, Señor, nos ha protegido, nos ha guardado, nos sigue guiando, Señor, por medio de su palabra. Gracias. Gracias por su presencia, mi Dios, en este lugar. Pero también gracias por cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, que ya han llegado hasta este lugar. Y por este último de su siervo, mi Dios, quien usted ha escogido para que se predique, Señor, su bendita palabra en este lugar, en esta congregación. Le suplico y le ruego, mi Dios, que usted mande su ángel, Señor, alrededor de mí, Señor Jesucristo, y me dé esa unción que yo necesito, mi Dios, para poder exponer su palabra. Se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. También, Señor, le ruego y le suplico que bendiga a nuestros hermanos que nos miran por Facebook, por el YouTube, Señor. Bendígale, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue hasta lo profundo de sus corazones, la puedan entender, Señor, y la puedan tomar como propia, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo se lo ruego, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tome su lugar, hermano, hermana. Hermano, aquí hay unas palabras en Éxodo capítulo 20, versículo 2, que deben de ponernos contentos, hermano. Deben de ponernos muy contentos. Dice: Yo soy el Señor tu Dios. ¿Para quién cree que están dirigidas estas palabras? Para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Ahora, todas las personas del mundo tienen el privilegio de tener un Dios como el Dios de nosotros. Yo creo, hermano, es algo que cuando nosotros escuchamos estas palabras deberían de ponernos muy contentos, muy agradecidos y, hermano, pues no sé, con una autoestima muy alta, porque pues no quien sea es hijo de un rey. Amén. Y no de cualquier rey. Dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sabemos, hermano, que ahora en la actualidad la palabra Egipto, hermano, se usa para muy dirigida, hermano, en cuestión del pecado. De casa de servidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué de casa de servidumbre? Si lo trasladamos ahora a lo espiritual. Porque, hermano, antes servíamos al pecado. Antes servíamos al pecado. Y mire lo que estas palabras, hermano, nos muestran y nos repite nuestro Dios, para que nosotros, hermano, estemos confiados, estemos satisfechos, para que nosotros, hermano, vivamos una vida feliz, hermano, a gusto, contentos. Dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La palabra redención, hermano, significa liberar a alguien de la esclavitud. Por eso es que Cristo es nuestro redentor, hermano. Por eso es que Dios es nuestro redentor. Mire, significa liberar a alguien de la esclavitud. Frecuentemente involucra el pago de un rescate. Involucra el pago
de un rescate. ¿Hubo ese pago, hermano? Y muy alto el precio que se pagó por su alma y por mi alma. Por eso es que Cristo, hermano, o por eso es que Dios está pidiendo, hermano, ese reconocimiento de parte de cada uno de nosotros. Por eso Dios, hermano, les decía después, hermano, ahí usted lee en Éxodo 20, después en los versículos siguientes, que por eso les exige Dios y les dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni en la tierra. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso. ¿Por qué, hermano? Porque Él ya pagó, hermano, por liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque ese rescate, hermano, que Dios propuso para nuestra salvación costó la vida de un hombre sin mancha y sin arruga, hermano. Un hombre como Dios pide, hermano, que sea un hombre. Y eso costó nuestra redención, nuestra liberación, hermano. Eso costó. En Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Ya estamos ahí. Amén, aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No pierda esa carta del apóstol Pablo a los Efesios, hermano. No la pierda ahí en el capítulo 2. Voy a leer algunos versículos de aquí, de esta parte. Dice que nos dio vida a nosotros, hermano. Y fíjese cómo nos nombra: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, antes, hermano, pertenecíamos como a otro camino. Antes teníamos otra ciudadanía. Y está expresando el apóstol Pablo, hermano, para recordarnos qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y que usted y yo, hermano, valoremos, hermano, ese acto que hizo Dios en nuestra vida. Mire, sigue diciendo el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué, hermano? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, no sé qué sea más difícil, hermano, si entregarse en la cruz del Calvario o cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué será más difícil? No lo sé, hermano, no sé. No me he puesto a pensar eso. Pero ahora, hermano, tenemos una mentalidad diferente. Lo difícil, hermano, ya lo hizo Dios. Yo sí creo, hermano, que lo complicado no estuvo en la cruz del Calvario. Lo complicado es darnos fuerzas para cambiar nuestra mente, hermano, nuestra mentalidad. Mire, sigue diciendo el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y en el versículo, a partir de el versículo 6, hermano, las palabras que ahí habla enseguida el apóstol Pablo son palabras, hermano, para que nosotros estemos seguros y confiados en Cristo Jesús, hermano. Mira, hermano, es para que nosotros, hermanos, sintamos esa confianza, hermano, de que nuestra vida espiritual está firme, hermano. Está firme, que no hay quien mueva, hermano, nuestra vida espiritual cuando nosotros realmente amamos a Dios. Cuando nosotros realmente, hermano, nos acercamos a Dios y estamos muy cerca de Dios todo el tiempo, hermano. Mire, dice el versículo 6. Mire, póngale mucha atención a partir de aquí, porque son palabras de aliento, hermano, que da el apóstol Pablo. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde, hermano? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios. Esto no pertenece, hermano, ni al pastor, ni al diácono, ni al evangelista, hermano. Esto pertenece única y exclusivamente a Dios. Amén. Cuando usted va y evangeliza, cuando este último de sus siervos predica la palabra de Dios, somos instrumentos solamente, hermano. Pero la obra, la redención, la hace Dios en su vida. Sí, amén, aleluya. Y esto es lo que a nosotros nos debe de alentar, hermano, que la salvación de usted, la redención de usted y mi redención no dependen ni del pastor, ni del evangelista, ni del hermano. Hermano, dependen de Dios. Y si mal no recuerdo, dice en Santiago que en Dios no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. No tenemos un Dios que ahora sí quiere y mañana no. La próxima semana le duele la cabeza y ya no se entendió de su pueblo. Es que tuvo un problemita con el diablo, ya ve que es remetiche. Y ya se bajó de ánimos y ya no quiso nada Dios con nosotros. No, hermano, es un don de Dios. Y el apóstol Pablo da estas palabras para que usted y yo estemos seguros y confiados caminando en Cristo, hermano. Amén, aleluya. Mire, le leo nuevamente el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no por lo que usted y yo hacemos, hermano. No porque usted y yo evangelicemos mucho, o no por los cantores, ¿verdad? No, es que yo canto para el Señor. No es por tus actos. O sea, no es por tus méritos. Es por la gloria y la misericordia de Dios. Mire el versículo 10, qué precioso está este versículo, hermano. Porque somos, ¿qué, hermano? Hechura suya. Oiga, hermano, bueno, los que fuimos niños y que todavía nos acordamos, yo me acuerdo cuando alguien decía: mira, se parece a su papá. Yo me sentía bien orgulloso. Mira, igualito a su papá, mira cómo se parece a su papá. Y yo me sentía bien orgulloso, hermano. Pues yo quiero decirle que usted y yo nos parecemos a papá. Gloria a Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice aquí, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el versículo 11, mire: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No le da una confianza, hermano,
estas palabras del apóstol Pablo. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Y para qué cree usted que Dios se las inspiró al apóstol Pablo? ¿Para qué cree usted que quedaron escritas, hermano, aquí en la Biblia? Para que usted y yo vivamos confiados, hermano, en nuestra vida espiritual. Y que valoremos, hermano, ese acto de redención que Dios hizo por nosotros. Para llegar a ese acto de redención, hermano, mire, Dios tuvo que pactar. Dijo, tengo que entregar a mi hijo para que la humanidad sea salva. Tuvo que pactar con él mismo. Porque Dios no puede mentirse a sí mismo. Oh, mira nada más cómo son de desordenados. Y ya ve que hay un acusador que día y noche está sobre nosotros. Y día y noche, hermano, está viendo los actos de nosotros y nos está acusando con Dios todo el tiempo. Dios no podía violar sus estatutos, hermano. Y tuvo que hacer algo por la humanidad. Tuvo que hacer un pacto consigo mismo y decir, envió a mi hijo para redención. ¿Qué dijimos que significa redención? Una liberación de cuando alguien está esclavizado. Mire, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya había dicho el apóstol Pablo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, están lejos de entrar al reino de Dios. Están lejos, están apartados de Dios. O sea, ni siquiera de broma poder decir una amistad con Dios. Pero dice aquí, hermano, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando del pueblo de Israel y de nosotros que no tenemos la ciudadanía literal de Israel. De los dos pueblos. Mire, de Israel y de México hizo un solo pueblo. De Israel, de Estados Unidos y de México hizo un solo pueblo. De Israel, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Japón, de China, de Italia, de los países que tampoco conocemos. De ahí escogió muchos e hizo un solo pueblo, hermano, por su redención. Mire, versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire qué bonito. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué gozo, hermano, escuchar estas palabras. Qué gozo escuchar estas palabras. Pero esto, hermano, no vino a ser después de Jesucristo. Antes, hermano, que Dios diera a su Hijo unigénito, Dios hizo cosas grandes, hermano, para terminar la redención de su pueblo. Mire, le voy a volver a repetir esto que Dios me dio. Antes que Dios diera a su Hijo unigénito, Dios hizo cosas grandes para terminar la redención de su pueblo. Mire, vamos a Éxodo 14, versículo 3, para que sepa de qué le hablo. Éxodo capítulo 14, versículo 3.
También vamos a leer varios textos bíblicos, varios versículos, hermano, de ahí, de Éxodo 14. Ya estamos ahí en el versículo 3. Amén. Y le dice aquí: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Y fue dado el aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, hermano, mire, el Faraón se arrepintió de haber dejado salir al pueblo de Israel. Pero aquí había un propósito, hermano, de parte de Dios en Faraón. ¿Y para qué era el propósito, hermano? ¿Para quedar bien con el Faraón o para que el pueblo viera la mano poderosa de Dios? ¿Para qué era? Para que el pueblo viera su mano poderosa. Fíjese bien, hermano, lo que Dios estaba haciendo por su pueblo, Fíjese bien lo que Dios estaba haciendo por su pueblo. Dice aquí en el versículo 6 que el Faraón unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. O sea, iba mucha gente, hermano, para perseguir al pueblo de Israel. Dice el versículo 8: y endureció Dios el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? Con mano poderosa. O sea, no era cualquier cosa, hermano. No era cualquier cosa. Versículo 9 dice: siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué feo decayó el ánimo, ¿verdad, hermano? Qué mal decayó el ánimo de los israelitas. No se daban cuenta que Dios todavía no terminaba la redención en ellos. Mire, dice el versículo 13: y Moisés dijo al pueblo, ¿qué les dijo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros, y por vosotros estaréis tranquilos. Aquí había unas palabras de aliento, hermano, de parte de Moisés. Yo quiero decirle, hermano, que esta predicación, pues la quiero proponer como unas palabras de aliento para su vida, hermano, para que usted y yo sigamos adelante entre dificultades y entre pruebas. Y aunque pareciera, hermano, que ahí delante de nosotros está un problema tan grande como el mar, y que aunque parece que no se puede mover ese problema, hermano, para que nosotros pasemos, pues esta predicación, hermano, tiene la intención de que usted y yo veamos, hermano, que tenemos un Dios de poder, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que pagó, hermano, ese rescate y a un precio muy alto. Gloria a Dios, aleluya. Mire, versículo 15 dice: entonces Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel, ¿qué, hermano? Que marchen.
Mire, en otras palabras, Dios le dijo a Moisés: diles que no se detengan, tienen que seguir el camino marcado, sigan adelante. Y a lo mejor todavía el pueblo se preguntaba: bueno, pero ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Quieren que nos ahoguemos? ¿No entendió lo que le acababan de decir a Moisés? Oye, Dios nos sacó de Egipto para que muramos en el desierto. No, hermano, Dios no te rescató para después mandarte al infierno. No, no, hermano, Dios te rescató para vida eterna. Gracias, Señor. El pueblo escucha la voz de Dios, hermano, y siguen caminando. Y en la actualidad así debe de ser, hermano. El pueblo debe de escuchar la voz de Dios y tiene que seguir caminando. Amén. Dice el versículo 16, hermano, después que Dios les daba estas palabras y le dice a Moisés: y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Porque ahí Dios iba a hacer algo grande, hermano, para que el pueblo de Israel pasara tranquilo, pasara a gusto, hermano, por medio de la redención que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel. Dice el versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aleluya. El gran poder de Dios en la vida de su pueblo. El gran poder de Dios en la vida de su pueblo. Cristo vive, gloria a Dios. El amor de Dios para la humanidad, hermano. No sé, hermano, entonces, ¿cómo es que el pueblo de Israel, hermano, no creía a Dios? ¿Se acuerda que hablábamos de las pruebas el día martes? No sé cómo en 40 años, hermano, no pudo entender el pueblo de Dios la redención de Dios. No pudieron entender la redención de Dios. Mire, Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Cuántos alaban a nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 20, versículo 28. Ya estamos ahí, hermano. Y le dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué, hermano? En rescate por muchos. O sea, Jesucristo, hermano, solamente fue enviado para dar el rescate de muchos. Yo creo que no hay por qué temer, hermano. Dios ya pagó nuestra redención. No hay nada que temer, hermano. Dios ya pagó nuestra redención. Y finalmente, hermano, quiero invitarle a leer Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras, hermano, tan grandes y tan hermosas fueron escritas para nosotros, los hijos de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué le suena a usted eso, hermano? No sé si le dé gusto o no sé, hermano, pero yo creo que era una buena oportunidad para glorificar a Dios, decir por lo menos gloria a Dios. Y luego dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Bendito Dios, aleluya. Y todas estas palabras, hermano, no están dichas nada más como para que nosotros agarremos una confianza falsa, sino que Él está diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y explica qué es lo que Dios va a hacer, hermano. Dice que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré. O sea, no nada más lo está mandando así, hermano. No nada más lo ordena así, ahí se va. Está diciendo lo que va a hacer Dios, hermano. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, buen Dios, gracias. Así es que la redención de Dios, hermano, debe de ser una palabra, hermano, que nos llene de gozo. Una palabra que nos llene de confianza. Una palabra que nos llene de aliento, hermano, para seguir adelante y no desmayar. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta predicación, hermano.